Noticieros. Hoy básicamente os traigo una noticia que va a dar polémica básicamente en unos días o ahora mismo básicamente, y es sobre Palworld básicamente. No han decidido banear a alguien del Discord por decir básicamente que remuevan el tipo 1 y tipo 2, ¿vale? De los cuerpos, de los personajes que tú te creas, básicamente, por hombre y mujer, ¿vale? Y esto se hace pues eco a Yakamots, básicamente. Dice así: Pocket Pyre acaba de bloquear el hilo de un jugador japonés en un día. Se pidió a los jugadores japoneses que reemplazaran el tipo de cuerpo 1 y 2 con hombre y mujer, reales de la creación de personajes de Power. Citando la ley de censura del artículo 175 de Japón, que está cambiando. Dice, los Palworld básicamente utilizan estas etiquetas, básicamente, el masculino y femenino, las bestias, ¿vale? Los jugadores japoneses lo explicaron claramente. Vamos, esto que se lo dijeron claramente. Y el desarrollador decidió bloquear el tema e ignorarlo. Pocket Pyre silenció a los jugadores japoneses por pedir menos censura en el juego, básicamente. Y bueno, la imagen la he traducido yo, básicamente, de esa imagen, y que es del Discord. Y vemos esto, donde comienza el hilo, básicamente. Y lo que os he comentado antes es este párrafo, más luego que te ponen aquí el presidente o va a ser un presidente, o es presidente, ¿vale? Pero se presenta y demás, de allí de Japón, ¿vale? Que es este señor que es de anticensura y demás en el manga y en el anime y en videojuegos también, de lo que sea nipón, ¿vale? Y demás. Bueno, pues aquí vemos que también tienen esta gente, el Palworld, personas no binarias, básicamente, o ellos gestionando el Discord, básicamente. Y aquí pues tienes no tienes permiso para enviar mensajes a este canal, porque están bloqueados, ¿vale? Y me pregunto yo, ¿por qué harán esto? Básicamente, porque el creador de Lord of the Fallen, básicamente, quitó los tipos de cuerpo A y B por masculino y femenino, básicamente. Y quiero aquí rescatar básicamente un tuit de Madame Sabi, ¿vale? Que le responde también al CEO de Lord of the Fallen, que es el Mari Timin Sky, ¿vale? Y dice así: por curiosidad, y sin que me cuentes demasiado, ¿cuál fue el motivo para usar los tipo A y tipo B? Siempre me he preguntado de dónde viene esto. ¿Sabemos qué se les impone a los creadores japoneses y qué se ven obligados a censurar desde el principio? ¿Pero a dónde sacan la idea los demás? ¿Hubo algún chat grupal al respecto? ¿O fue simplemente una decisión aislada de alguien y luego todos siguieron adelante? Pues bueno, aquí otro usuario le contesta a Madame Sabi que fueron compañías como Sweet Baby, por lo que se puede ver ahí, de imponer el ley y todas estas cosas. Y bueno, ¿y qué pasa con...? Porque he buscado yo noticias, básicamente, de si tiene algo de empresas metidas con wokismo y demás, Poker Pyre. Pues bueno, tiene una colaboración, ¿vale? Con Surgen Studios, una asociación, ¿vale? Que es de otra editora de otro juego, ¿vale? Y este Surgen Studios, que básicamente tiene el juego Tales of Canceria, ¿vale? Que es este, que a su vez, por lo que he encontrado, básicamente el Tales of Canceria es que si nos vamos a la Wayback Machine y en este artículo bajamos un poco después de ver unos cuantos títulos como este o como Alan Wake 2, tenemos aquí al Tales of Canceria, básicamente. ¿Y qué pasa? Pues que tiene una charla muy grande y parece que son amiguitos de estos, o solían serlo, básicamente, porque tiene todo esto y tiene una charla aquí muy grande, también hablando de Final Fantasy y demás historias, ¿vale? Hasta aquí termina el este. Y bueno, ¿qué pienso yo?
que The Sweet Baby se han metido en el este de Tales of Canceria. El Tales of Canceria es de Surgen Studios. De Surgen Studios han tenido la colaboración con Pocket Fire. Y de aquí también están en el Palworld. ¿Qué pasa? Han pasado de gente, desde Sweet Baby tendrán a alguien que se ha metido aquí. Y por eso llegamos a la conclusión de que también están en el Discord de suyo. Vamos, esto es un supuesto mío. ¿Vale? Ya que pase o no, igualmente pasará algo. Porque básicamente se está haciendo eco, está hablando mucha gente. Pocket Fire tendrá que salir a decir algo, básicamente, ante todo el mogollón de gente. Y digo yo que o hacen lo que dicen los jugadores, o si no se quedan como están, básicamente. Que puede ser que compren menos el juego o demás, puede ser, pero ellos, por así decirlo, cuando salió el juego ya dieron plata a los jugadores y básicamente solo van a tener quejas, porque la dieron la plata, luego, por así decirlo, se asociaron con todo esto y ya no se puede hacer mucho más. Y bueno, titeros, igualmente déjame tu like, suscríbete y comenta qué te ha parecido esto. Y nada, nos vemos, titeros.